Causas de fallas mecánicas de los compresores. Hola, mi nombre es Glenn Hannigan. Esta serie trata con las causas más comunes de fallas mecánicas en los compresores. Cuando se profundiza en este asunto, resalta un hecho muy importante. Los récords en la industria nos muestran claramente que los compresores de reemplazo fallan en un rango muchas veces más grande que los sistemas de compresores nuevos. Esto demuestra claramente el hecho de que existe un problema con el sistema en sí. El problema por el que se origina una falla en el compresor original probablemente va a originar que el reemplazo falle también. ¿Cómo puede decir si la falla es ocasionada por un problema de sistema? La respuesta está en el interior del compresor que ha fallado. Se debe abrir el compresor e inspeccionarlo para buscar varios indicios que le muestran el verdadero problema. Muchas fallas terminan con un motor quemado, desviando a los técnicos a pensar que el problema de raíz fue eléctrico. Pero no es así en todos los casos. La inspección interna va a mostrar que el problema comúnmente empieza en algún otro sitio y se va agravando hasta que causa la falla del motor. La culpa recae sobre el motor. El problema real persiste. Existen 5 causas de falla mecánica de un compresor: retorno de refrigerante líquido, arranques inundados, atascamiento, sobrecalentamiento y pérdida de aceite. Vamos a ver qué es retorno de refrigerante líquido. Vamos a revisar qué es, qué lo origina y qué podemos hacer para prevenir el problema. Veamos. El retorno de refrigerante líquido. El retorno de refrigerante líquido, comúnmente llamado como inundación únicamente, se ocasiona cuando durante el periodo de operación el refrigerante líquido fluye al interior del compresor a través de la línea de succión. Dependiendo de la construcción del compresor, este líquido refrigerante diluye el aceite en las paredes del cilindro o en el cárter y ocasiona desgaste, atascamiento o rotura en las partes en movimiento. En los compresores como este, enfriados por aire, el líquido puede fácilmente moverse al interior de los cilindros. El vapor succionado entra a través de la válvula de servicio de succión en el cuerpo del compresor en el extremo del cilindro. Pueden ser separadas pequeñas cantidades de refrigerante por una reducción en la velocidad en el pasaje vertical. Entra en el cárter a través de los barrenos de drenado de aceite y diluir el aceite en el cárter y en los cilindros. Pero la mayoría del líquido va a ser arrastrado por la velocidad del vapor a través de las lengüetas de succión al interior de los cilindros. Este líquido va a lavar el aceite de los pistones y de las paredes del cilindro durante la carrera de succión. Aún en caso de que la temperatura de compresión vaporice el líquido en la carrera de compresión, se va a presentar desgaste o escoriaciones de los pistones y las paredes del cilindro. Grandes cantidades de líquido que no pueden ser vaporizados o introducidos a través de la lengüeta originan la condición conocida como atascamiento. En un compresor enfriado con refrigerante, los vapores succionados entran en el extremo del motor del compresor, enfriando el motor mientras pasan hacia las válvulas de succión. Pequeñas cantidades de líquido refrigerante arrastrados de regreso al compresor por el vapor son evaporados por el calor del motor, originando un poco de daño. Durante la condición de retorno está presente mucho líquido refrigerante para ser evaporado y este se separa dentro de la carcasa del motor, fluyendo al cárter a través de una válvula de retención en donde se disolverá el aceite. La bomba de aceite va a bombear este aceite rico en refrigerante a las bielas y las chumaceras del cigüeñal. El calor de la fricción va a evaporar el refrigerante del aceite y no va a haber suficiente volumen de aceite para alcanzar las bielas y las chumaceras más retiradas de la bomba de aceite. Un patrón de desgaste, sobrecalentamiento, atascamiento y rotura de los componentes del tren en movimiento que empieza en la chumacera más cercana a la bomba de aceite y se empeora más hacia las superficies de las chumaceras más retiradas de la bomba de aceite. Con un desgaste excesivo en el extremo del motor y en la chumacera central, el extremo de la flecha puede caerse lo suficiente para originar un arrastre del rotor y dar como resultado un motor a corto o a tierra. Si en un compresor que ha fallado no es examinado en sus desgastes, la verdadera causa del motor quemado no se podrá conocer. El retorno generalmente se presenta cuando se pierde el control del líquido refrigerante que está alimentando al evaporador. Puede ser originado por cosas tales como 1. Cargas bajas del evaporador. 2. Sobrecarga de refrigerante en un sistema de tubos capilares. 3. Funcionamiento incorrecto o ajuste inadecuado de la válvula de expansión. La primera causa, baja carga en el evaporador, puede ser resultado de un sobredimensionado del equipo para la carga real de refrigeración. También puede estar originado cuando el evaporador no puede absorber el calor adecuadamente. La baja transferencia de calor frecuentemente se ocasiona externamente por una serie de problemas tales como exceso de suciedad o escarcha y hielo.
El producto debe estar localizado para maximizar la circulación de aire y estar seguro de la localización adecuada a los ductos de alimentación y retorno que previenen la recirculación de aire, mantener limpios los filtros de aire, mantener abiertas las rejillas, serpentines y ductos de aire, verificar que las aspas del ventilador no tengan suciedad en exceso y asegurar la operación adecuada del motor. El aceite acumulado en el evaporador también nos lleva a una mala transferencia de calor. Una instalación adecuada donde se prevea el mantenimiento con una disposición de controles y un sistema de descongelamiento adecuados va a solucionar todos estos problemas. Si usted sabe que el evaporador está cargado correctamente, el siguiente punto a verificar es la operación correcta del dispositivo de control de líquido. Asegúrese que el sistema está cargado correctamente en los sistemas de tubos capilares. En las válvulas de expansión verifique 3 cosas. 1. Ajustes correctos de sobrecalentamiento. 2. Selección del tamaño adecuado. 3. Aplicación correcta. En primer lugar, debe ser verificado el sobrecalentamiento en la salida del evaporador, no únicamente en condiciones de carga total, sino que es más importante en condiciones de carga ligera. El retorno se presenta más frecuentemente en cargas ligeras porque la válvula de expansión con frecuencia no es capaz de responder con la suficiente rapidez para evitar el retorno. Seguir las recomendaciones del fabricante, porque el sobrecalentamiento correcto del evaporador depende de la temperatura de aplicación. Al seleccionar una válvula de expansión, escoger una por una la carga de BTU actual a la temperatura de diseño, no conforme al caballaje del compresor. Si se utiliza una válvula sobredimensionada, se presenta el retorno cada vez que se abra la válvula. Y por último, la válvula de expansión para su instalación adecuada y operación debe ser verificada de tal forma que una conexión floja o pobre del bulbo sensor a la salida del evaporador, las líneas externas del igualador obstruidas o desconectadas, la presencia de material extraño que mantiene la válvula abierta va a ocasionar el retorno. El mejor método para prevenir el daño al compresor ocasionado por el retorno del líquido es haciendo uso de un acumulador correctamente diseñado en la línea de succión justo antes del compresor. El acumulador debe ser puesto en una posición que sea lo suficientemente caliente para vaporizar el líquido refrigerante que atrape y no debe estar aislado. Además, debe contar con los medios para regresar cualquier aceite que atrape. De cualquier otra manera, este se llenará y rápidamente dejará de ser efectivo. Idealmente, el refrigerante líquido nunca encuentra un camino hacia el compresor, pero los compresores no viven en un mundo ideal. Vamos a revisar el sobrecalentamiento. El vapor realmente sobrecalentado está libre de líquido. Pero este hecho ha desviado a algunos técnicos en la creencia que mientras se mida 1 o 2 grados de sobrecalentamiento llegando al compresor, no se tiene ningún problema. Para mayor seguridad, el retorno del refrigerante líquido puede ser evitado realmente asegurándose de que cuando menos un mínimo de 20 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento esté en el vapor que entra al compresor, ya que el retorno